cirugía de control de daño y síndrome compartimental. Síndrome compartimental lo vamos a hacer en otras diapositivas para que no se confundan, no es lo mismo, pero sí vienen niños. Bien. ¿Qué viene a ser la cirugía de control de daños? Justamente es ese conjunto de procedimientos quirúrgicos que se van a realizar vienen destinados para la estabilización fisiológica del paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hincapié aquí? Que justamente se va a realizar el control de esas hemorragias o de la gran contaminación que va a tener el paciente. Se tiene que hacer un cierre temporal. Esto se realiza a través de una reanimación en los cuidados intermedios o en los cuidados intensivos, para posteriormente realizar una reexploración con ya la reparación definitiva. Entonces, para que más o menos le entendamos, el control de daños es como en la fase 1 de 4 fases que se realizan cuando hay un paciente crítico. Habíamos hecho una introducción pequeña cuando vimos el triángulo de la muerte y el cuadrado, ¿cómo era? ¿Cuáles eran los síntomas del triángulo de la muerte? Coagulopatía, hipotermia y acidosis, ¿no es cierto? Y habían añadido hipocalcemia, ¿no? Estaba involucrado. Justamente ahí habíamos mencionado que cuando teníamos ese escenario, ya nosotros era como nuestro limitante de que no podíamos continuar realizando ningún procedimiento. O si tenemos a un paciente con estas características, lo único que nosotros vamos a realizar justamente va a ser esta cirugía de control de daño. Es un procedimiento quirúrgico de manera agresiva, rápida, pero no está para hacer resoluciones definitivas, porque las resoluciones definitivas se toma tiempo. O sea, nosotros no estamos para, por ejemplo, si tenemos una fractura expuesta, no le vamos a colocar para realizar osteosíntesis, donde vamos a colocar un tornillo endomedular o vamos a realizar las placas, no, porque eso toma tiempo. ¿Qué podría ser lo más rápido que nosotros realicemos ante una fractura? Inmovilización. La inmovilización, que viene a ser la estabilización, alineación de esa fractura. ¿Cómo? Con inmovilizaciones externas, con los inmovilizadores. Entonces, eso es lo más rápido, porque no se necesita mucho, se meten tornillos y se estabiliza. Listo. Si nosotros tenemos un procedimiento, mejor dicho, un paciente con trauma abdominal cerrado, donde tenemos un trauma hepático grado 3 o grado 4, donde tenemos en el contenido abdominal tenemos alrededor más o menos de unos 2.000 a 1.500 cc de sangre. Tenemos obviamente a un paciente choqueado. Ingresamos y lo que sacamos es coágulos y más coágulos y más coágulos, palancanas, y todo eso sumó 1.500 cc de sangre en cavidad. ¿Ustedes creen que si tengo yo un trauma hepático, donde el trauma hepático grado 3 o grado 4 que me está generando esta pérdida de volemia y la inestabilidad del paciente, yo me voy a poner a realizar ya sea hepatectomía o realizar anastomosis entre las venas que se hayan roto o las arterias que se hayan diseccionado? No, porque no hay tiempo para que yo me tome la molestia de agarrar los hilos necesarios, que son 5 o 6 prolenes, que son bien delgaditos, unir cada piecita, donde voy a estar realizando anastomosis, términos terminales o términos laterales. No hay tiempo para eso.
¿Qué es lo más cómodo y lo más estable que yo podría hacer? Empaquetar ese hígado. Eso quiere decir que yo lo voy a agarrar y como está roto, yo le voy a poner un montón de compresa para que él haga compresión. Y si estaba chigueteando por todos lados, al hacer la compresión, eso se va a trombosar y me va a dejar de sangrar, solamente se va a comprimir. Entonces, lo más aceptable, lo más rápido, o sea, ese procedimiento quirúrgico simple, destinado justamente para estabilizar, porque así yo voy a dejar de perder más sangre. Entonces me va a ayudar justamente a estabilizar de manera fisiológica a este paciente. O por lo menos me va a dar chance para poderlo sostener de manera quirúrgica y se lo pasa a la terapia intensiva, y en la terapia intensiva lo que van a realizar son reposiciones hídricas con cristaloides, hemocomponentes, hablando de este mismo paciente. Lo necesario para estabilizarlo dentro de las 24 a 48 horas para que podamos pasar a la fase 3, donde yo voy a reexplorar para yo realizar las reparaciones definitivas. Un paciente más estable me van a entregar la terapia intensiva, donde yo voy a poder realizar este procedimiento quirúrgico y este paciente me va a soportar la cirugía. Porque un paciente hemodinámicamente inestable, que yo lo someta a una cirugía de estrés de 2 horas, no me va a aguantar. ¿A quién voy a sacar después de eso? Por más que yo le haya hecho la reparación, un espectáculo, sobrevivió, pasó a la terapia y decae. Porque ya yo desgasté todo lo que tenía sus recursos esa persona para poder sobrevivir, nada más sosteniéndose él en el tiempo quirúrgico. Entonces, en vez de gastar el tiempo en mi estrés quirúrgico, hago lo necesario para que él salga a la terapia intensiva, se pueda sostener y yo pueda poder llegar a esta tercera fase que va a ser donde yo voy a realizar ya un procedimiento definitivo. Entonces, de acuerdo al tiempo que vayamos mencionando, esta es una historia que vamos a tomar en cuenta. En 1908, Pringler recién realizó el empaquetamiento hepático. En 1912, Hansen fue quien realizó la colocación de estas hojas de caucho entre las compresas para los empaquetamientos del hígado. En 1983, Stone realizó la laparotomía abreviada, que le llamaron, y los empaquetamientos intraabdominales. Y en 1992 recién se realizó la primera cirugía denominada control de daño. Entonces, ¿qué es lo que habíamos mencionado? Que tienen fases, ¿no? Esta cirugía. La fase 0 justamente es como la fase donde lo hemos encontrado al paciente. Prehospitalario, que es lo que teníamos que realizar, el ABCD de atención primaria, control de vía aérea, collarín cervical, acceso venoso, las reanimaciones inmediatas que se pueden realizar a través de transfusiones o a través de hemocomponentes o a través de soluciones cristaloides que le vamos a realizar al paciente. Se va a trasladar justamente a la sala de cirugía o a la sala de emergencia donde nosotros tengamos. Ahora, la etapa 1 viene a ser ya cuando nosotros de la sala de cirugía lo pasamos a quirófano. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Justamente lo que les había mencionado. El control de la hemorragia, tratándose de un escenario de un shock hemorrágico o shock hipovolémico, mejor dicho, donde tenemos evidencia de alguna lesión como tal. Entonces, no vamos a ir a controlar, no vamos a ir a realizar ningún procedimiento definitivo ante esa lesión, sino que vamos a controlar solo la hemorragia, realizando justamente los empaquetamientos, o si el escenario justamente es por contaminación y no por pérdida sanguínea,
lo que hay que hacer es controlar la contaminación. Digamos que es un shock séptico por una contaminación, una peritonitis abdominal masiva, generalizada. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ingresamos, estamos con el mismo escenario de paciente choqueado, necesitamos realizar solamente lo mínimo. Sacamos toda la pus que tiene en el abdomen, 2000 cc, se aspiró y se lava con 10 litros de soluciones, se lava, se aspira, se aspira y luego se empaqueta y sale, se va a la terapia. Nada más. Si se dan cuenta que yo no estoy mencionando, hemos buscado de dónde viene esa pus. No, no hay tiempo para buscar de dónde viene o dónde está perforado, no. Lo único que da tiempo justamente es sacar la pus, lavarlo y empaquetarlo y despacharlo otra vez a la terapia. ¿Para qué? Para que luego nos entregan a ese paciente mejor estabilizado y yo entre, por más que otra vez haya acumulado pus, pero ya va a ser en menos cantidad porque lo voy a reoperar a las 24, 48 horas y voy a poder buscar dónde es la lesión que me está generando toda esto. Entonces, mi segunda etapa después de haber ido a la terapia o a la UCI, donde ya realizaron justamente la anastasia térmica, hicieron las correcciones o el intento por lo menos de estabilizar a este paciente, realizando las correcciones de coagulopatía, las estabilizaciones. Un paciente estabilizado nos van a entregar. Obviamente que va a tener, les estoy mencionando pacientes críticos, es obvio que va a tener un apoyo ventilatorio porque estos pacientes van a estar intubados, por algo les estoy mencionando la UCI o la terapia intensiva, y se tiene que realizar la identificación de la lesión o la sospecha de la identificación de la lesión. Hasta este punto donde está en la terapia intensiva no quiere decir que yo realicé la primera cirugía, lo despacho a la terapia y nos vemos en 24 horas a ver si vive. No, obviamente yo voy a estar ahí cada hora, cada media hora, buscando la posibilidad o mis posibles diagnósticos, porque yo abrí, vi y yo ya sé más o menos qué es lo que vi, ¿no? En el corto tiempo que estuve con el paciente, con la anamnesis correspondiente, con los estudios complementarios que estoy realizando, todo eso me va a armar justamente a mí ciertas hipótesis de diagnóstico que tengo. Entonces, cuando me toque la etapa 3, que voy a volver a ingresar a quirófano para realizar la reexploración, yo ya voy a tener una idea. Puede ser que sea mi hígado, puede ser que sea mi vaso, puede ser que sea una peritonitis producto de una perforación gástrica, una diverticulitis que realizó una perforación fecal, de una peritonitis fecal generalizada. Entonces yo voy a ir mencionando la posibilidad. Entonces directo me iré a esa zona, ¿no? Esto, lo que ven aquí, justamente es una bolsa de Bogotá. Así se realizan los empaquetamientos o los cierres temporales de abdomen. Entonces se puede realizar justamente, realizamos la cirugía, una incisión mediana, grandes incisiones, grandes cirujanos, es la frase que siempre nos mencionan. Cuando se tiene pacientes críticos no es que vamos a hacer el cortecito así, hacemos un cortezango lo más grande posible que se hace, es hipopúbica, lo más grande que hay, se abre y se visualiza todo lo que se necesita visualizar, se lava o se retira todo lo que tenemos que retirar y lavamos y contenemos y dejamos estas bolsas de Bogotá que son bolsas así como las de suero, que es lo que colocamos justamente para que la víscera no esté expuesta con el medio ambiente, con la atmósfera, para que la atmósfera la perfore, se coloca este dispositivo y se sutura bolsa de Bogotá, piel, o bolsa de Bogotá y peritoneo, para que esto quede sellado, no haya como salga ni entre en lo más lo más hermético que podamos realizar. No es que lo vamos a hacer, wow, que no salga nada, puede salir, para eso se lo cubre con muchas compresas por aparte y se lo deja. Ahora, la piel
tejido celular subcutáneo, se le puede colocar unas gasitas vaselinadas para que eso no genere ya también resequedad en el mismo tejido y podamos tener un buen tejido cuando nos toque cerrar, ¿ya? Porque si no, luego se pone medio vidrioso la piel y cuando nos toca realizar puntos hay justamente esa dehiscencia de la pared, ¿no? Entonces eso ya son pequeñas cositas que se van agarrando en la práctica. Entonces, ¿quiénes son nuestros pacientes que vamos a realizar estos procedimientos de cirugía de control de edad? ¿Qué condiciones tiene que tener nuestro paciente? Pues tiene que tener justamente traumas, contuso de alta energía en torso, heridas penetrantes en torso, inestabilidad hemodinámica profunda, hipoperfusión, acidosis metabólica, hipotermia, coagulopatía, la triada, ¿no? De manera compleja, las lesiones vasculares abdominales, más lesiones viscerales, hemorragias multiregionales con lesiones viscerales, lesiones multiregionales tales como traumas de cabeza, de cráneo, de tórax, de pelvis, que estén asociadas. Los factores críticos que vamos a tomar en cuenta justamente son la acidosis metabólica severa, que esté con un pH entre 7.2 para abajo, hipotermia menor a 35 grados, que le hayan realizado un RCP o que el tiempo de quirúrgico haya sido mayor a 90 minutos. También esto es uno de los factores críticos que podemos tomar en cuenta. Coagulopatías no mecánicas. ¿A qué nos referimos con esto? Existen las coagulopatías mecánicas y no mecánicas. Las mecánicas son cuando hay una lesión de un vaso y este es el que está generando que haya una coagulopatía. En este no mecánica significa que ya ha llegado al punto donde la coagulopatía viene justamente porque el sistema de coagulación es el que está fallando, no es por pérdida, sino que ya dejó de ser sostenible para el cuerpo y el cuerpo se rindió y lo dejó todo. Ya no hay cómo. Si hay un hueco en una arteria, el cuerpo luchó para tapar ese hueco con sus coágulos y todo. Me cansé, no puedo, el hueco es muy grande, me voy y me rindo. Eso es lo que está pasando con la coagulopatía. Entonces ya ahí estamos frente a un shock donde no hay respuesta del cuerpo. Entonces si no hay respuesta, nosotros tenemos que intervenir ahí. Las transfusiones masivas, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos justamente estas pérdidas? Ya hemos dicho que lo controlamos con soluciones con cristaloides, lactatos. Después de eso, nuestra segunda escala viene a ser los hemocomponentes que vamos a transfundir, pero también tiene un tope. No es que nosotros vamos a ponerle, si tenemos 100 paquetes, le pondremos 100 paquetes, no. No se puede colocar uno porque los paquetes, para estar conservados, ellos necesitan estar fríos. Si le ponemos tantos volúmenes fríos al paciente, ¿qué podemos estar generando? Hipotermia. 2. Si ponemos tanta sangre, podemos estar diluyendo ciertos componentes de la sangre. Entonces no nos va a ayudar en el tema de las plaquetas. Si se supone que estamos con una coagulopatía, con eso no le estamos colaborando. Entonces, porque no es que la sangre que nos están colocando viene en las plaquetas con fuerza y dicen, ay, venimos a trabajar, no. Ellos todavía tienen que pasar por un ciclo, hacer su reconocimiento porque es su primer día de trabajo. Entonces, ¿quién está puesto a pilas en un primer día? Se equivoca, igual las plaquetas están así perdidas porque ese no era su cuerpo, es otro cuerpo. Entonces, tienen que venir todavía a identificar. Entonces, si nosotros le ponemos cierta cantidad, podemos ir perjudicando en ciertas ocasiones. Por eso las transfusiones son dirigidas, ¿no? No es si van de acuerdo al requerimiento y de acuerdo al procesamiento del cuerpo.
Para eso tenemos gasometrías, donde vamos a ir viendo los parámetros. Sí requiere más presiones arteriales, ver las ventilaciones, ver todo lo que está respondiendo para ir transfundiendo. Porque aparte si le colocamos más de 10 unidades, uno es uno de nuestros criterios, uno de nuestros factores críticos que nos va a dar que este paciente obviamente está mal si está requiriendo más de 10 paquetes y hasta el momento no recuperamos al paciente. Podemos generar el trali o el traco que le llaman, ¿no? Que son justamente que le vamos a provocar un edema agudo de pulmón por mucha transfusión sanguínea, porque es demasiado lo que va a procesar. Ahora, justamente la triada que habíamos comentado, que era la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica, en pacientes que obviamente están mal por la lesión, va a llevar justamente a ese riesgo de mortalidad. ¿A cuánto de porcentaje? A 90%. Es ahí que yo les mencionaba que de manera ya que nosotros por experiencia, cuando estamos frente a esta triada, tenemos muy poca probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Lo que se trata justamente es evitar que se establezca esta triada. No es lo mismo que nosotros ingresemos y veamos a este paciente con esta triada. No sabemos en cuánto tiempo ya está. Entonces ya está con una acidosis metabólica establecida, ya está con parámetros de coagulopatía, ya está con la hipotermia menor a 35. Entonces, mucho no vamos a poder realizar con ese paciente, mucho no vamos a poder rescatar con él. Imagínense, si cuando ya les presentan un 90% y se establece, debe llegar a un 99% de probabilidad de muerte. Entonces, mucho no vamos a poder descartar. Ahora, la hipotermia, que viene a ser dentro de la temperatura menor a 35 grados, ¿cuáles pueden ser las causas? Un paciente que lo tengamos expuesto demasiado tiempo, los medios ambientales que tengamos, que lo hayamos colocado desnudo al paciente encima de una mesa fría, que los campos estén muy húmedos, que no le estemos cambiando los campos, pacientes con exposiciones de una o más cavidades, por ejemplo, pacientes politraumatizados, los líquidos intravenosos, que era lo que habíamos comentado, que le estemos colocando frío, o los hemocomponentes que le estemos transfundiendo, que el paciente haya inhalado aire frío o exhalado aire tibio, y las disminuciones de la termogénesis que vienen a ser justamente causados por lo mismo. Ahora, ¿qué va a generar esta hipotermia? Va a generar las arritmias. ¿Por qué va a generar arritmias? Porque el cuerpo intenta generar calor de esa manera, aumentando la frecuencia cardíaca. Ya. Si disminuimos el gasto cardíaco, ¿qué era el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por... Frecuencia cardíaca por... ¿Cómo era? No. Vamos a adivinar. Volumen. Justamente es el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca que va a ser el gasto cardíaco, ¿no? ¿Por qué se va disminuyendo el gasto cardíaco? Todo esto se va a ir relacionando. Si se dan cuenta, todo es la parte cardíaca, ¿no? Va a aumentar la resistencia vascular periférica, ¿pero por qué? ¿Por qué va a haber esa resistencia? Aumentando. ¿Por qué va a ir disminuyendo? ¿Por qué va a generar arritmia? Constricción del vaso hace que se En aumente busca la justamente resistencia. de lo que habíamos mencionado de la termogénesis, ¿no? Buscando el calor En los órganos en diana. el órgano, que es lo primero que va a comenzar a través de los nutrientes. ¿Y los nutrientes dónde los va a conseguir?
justamente en todas las células que él va a poder agarrar. Y estas células, ¿cómo trabajan? A través de energía. Y si esto los hace trabajar en ambiente frío, el corazón tiene una conducción eléctrica, ¿no es cierto? Las conducciones eléctricas en medio frío no tienen un buen camino, podemos decir. Entonces, es ahí que si no tenemos un buen camino en un medio frío, él va a comenzar a tener justamente estas arritmias. ¿Qué es la arritmia? Falta de ritmo del corazón, de la Falta de frecuencia. ritmo del corazón, justamente ¿por qué? Porque se está desencadenando de una manera errada. ¿Por qué? Porque está el ambiente frío. Más allá de eso, que si estamos en un ambiente frío y este se está desencadenando de una manera errada, no está bombeando como debería bombear, porque no está recuperando el volumen sistólico adecuado, entonces todo no le está ayudando, ¿no es cierto? Si estamos mencionando que lo primero que se va a enfriar justamente la parte distal, porque va a querer recuperar este gasto cardíaco. Si él ya está frío y encima lo ponemos más frío la parte periférica porque va a comenzar a va a ser una vasoconstricción, justamente nada de esto se está retroalimentando, ¿no? Va a ser un círculo vicioso. Todo le está generando para que genere más arritmia, para que se disminuya más, para que aumente más. Entonces, todo esto va a llevar justamente a los trastornos de coagulación y alteraciones del proceso de las enzimas y funciones plaquetarias. Esto no nos va a ayudar. Esto es como que se va sumando y va generando justamente estos efectos que estamos viendo. Más allá que va a requerir mayor volumen y mayores transfusiones, va a haber mayor pérdida sanguínea en el intraoperatorio. ¿Por qué? Porque obviamente estamos con un trastorno de coagulación. Si hay un trastorno de coagulación, nada va a coagular y vamos a tener mayor pérdida, no va a generar exactamente lo mismo, hipotermia por perfusión, o sea, vamos así, como una bola de nieve. No estamos realizando, se está agrandando la complicación. Mayores frecuencias de fallas multiorgánicas postoperatorias y mayor estadía en UTI. Si tenemos un paciente delicado, encima lo sometemos a esta hipotermia, justamente eso va a requerir mayor tiempo en la terapia. Ahora, la acidosis generalmente es de origen metabólico, justamente por el hecho que aumenta el lactato por todo el organismo. Entonces, este aumento del lactato viene a estar asociado justamente a las pérdidas sanguíneas que tiene. Entonces, igual la acidosis está asociado mucho a las reanimaciones agresivas que van a realizar por los hemoderivados que les había mencionado, ¿no? Entonces, la falla renal por la hipovolemia igual va a estar generada justamente por el aumento del lactato asociado con las reanimaciones agresivas, igual puede generar una falla renal, que era lo que les mencionaba con lo del trali, que venía a tener una falla renal y una falla pulmonar, que era el edema agudo del pulmón. Ahora, viendo sobre la acidosis, ¿por qué hay una falla renal? Justamente porque tiene que metabolizar todos estos hemocomponentes, filtrarlos de una manera adecuada y poder desechar lo que no sirve y concentrar lo que el requerimiento que necesitan. Concentrar el requerimiento, pues ya hemos dicho que necesita justamente para la hipotermia, es de ahí que está sacando él energía. Entonces, como que le damos un boliviano y él gasta 10 bolivianos, así más o menos. Entonces va consumiendo más de lo que le estamos entregando. En síntesis es más o menos lo que les estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cirugía de control de daño? Nosotros se supone que tenemos que ir tratando justamente estas alteraciones que estamos. Ya mencionamos la acidosis, la hipotermia y la coagulación, que son nuestros 3 puntos claves que tenemos que tratar.
con la oxigenación adecuada, con el uso de inotrópicos que deben ser considerados, va a generar justamente una oxigenación adecuada, los suplementos que vamos a añadir como los bicarbonatos, que nos va a ayudar al tema de la acidosis, que es nuestra ayuda química que le vamos a dar, las sedaciones y relajaciones, porque obviamente vamos a ayudarle en la aportación del oxígeno que necesita. De igual manera, en la coagulopatía nos va a ayudar dentro de las primeras 24 horas el grado de lesión del paciente de acuerdo a lo que vayamos realizando en los controles hemorrágicos que vayamos a realizar. Dentro de las 24 horas, habíamos mencionado nuestra fase 0, la fase 1, íbamos a ingresar, contener, salir, entregar a la terapia intensiva. ¿No es cierto? La terapia intensiva justamente se va a abocar en esto, en las tres cosas. Ir tratando la acidosis, ir tratando la coagulopatía. ¿Cómo lo va a realizar con la coagulopatía? Parte de las soluciones es ir entregando la volemia, controlando de una manera precisa el entregar la volemia, ya sea con hemocomponentes y realizando justamente sus controles que necesita. Pero para eso él tiene dentro de las 24-48 horas, porque posterior a eso se va aumentando la mortalidad, porque no es lo mismo que le entreguemos, así como el que, por ejemplo, a una persona que yo les entregue a ustedes, que sea su primer día de trabajo de ustedes, o como la frase dice, escobita nueva barre bien, ¿cierto? Si ustedes están en su primer día, están con todo el empeño de querer aprender, de querer trabajar y están con toda la fuerza. Pero si yo les doy el mismo trabajo así arduo, bastante trabajo, de aquí a 15 días a ustedes yo lo voy a ver así como a su compañero, durmiéndose, cansado. ¿Por qué? Porque ya está cansado de ese mismo ritmo. Lo mismo es aquí. Si nosotros le entregamos a un paciente que está cansado de trabajar, después de las 24 horas vamos a tener a un paciente ya agotado, sin los recursos necesarios para poder sostener. Todos los sistemas involucrados para poder sostener y para poder metabolizar todo lo que le estamos entregando. Porque es como que nosotros como médicos, el corazón falla, le ponemos medicamento, le ponemos sangre, le ponemos ayuda a ese corazón. El riñón está fallando, nosotros le ayudamos a filtrar la sangre. Le ayudamos a filtrar y para que él orine, para que él comience a botar todo lo que puede. Si la parte intestinal está fallando, igual le ayudamos. Si necesitamos reparaciones, igual le ayudamos. Ese es el médico, va a ir ayudando, tapando, quitando, reanatomizando, reestructurando al paciente. Pero si ya no hay que quitar, por más que ya estés intentando tapar todos esos huecos, ya no hay más que ponerle, ya has llegado al tope. Justamente, ¿qué es lo que la ciencia hace? Que dentro de las 24-48 horas es el tiempo de incidencia que tienen los pacientes justamente para ese punto. Posterior a eso, la mortalidad aumenta muchísimo y es ahí cuando ya tenemos pacientes no rescatados. Entonces, ¿cuáles son las causas justamente de las coagulopatías? La hemodilución, que era lo que les mencionaba, de las transfusiones masivas, la hipotermia, que no nos va a ayudar con el tema de la coagulación, la acidosis metabólica tampoco, la disminución del calcio, que era uno del cuarto componente, y la trombocitopenia, que todo es producto justamente de ese trastorno del cansancio que ya tiene estos componentes, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que lo primero que vamos a realizar justamente es esa cirugía para identificar, controlar y realizar lo mínimo posible, o sea, con procedimientos sencillos, controlar tanto el sangrado como la contaminación, si es que es uno de los dos, para poner justamente de riesgo de vida a sostener esa vida. Eso es lo que vamos a pasar. Entonces,
tenemos que seleccionar y podemos realizar justamente todo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ahí vamos a solucionar, vamos a identificar, quitar, lavar, contener, realizar las laparotomías contenidas, que son justamente lo que lo vamos a dejar con esos empaquetamientos o bolsas de Bogotá, y retiramos para dejárselo al de la terapia intensiva. Este es el cierre temporal que les iba mencionando, que es lo que nos ha obtenido justamente la evidencia científica, que un 70-86% de los casos ha disminuido la incidencia del síndrome compartimental abdominal, porque antes, ¿qué era lo que se hacía? Se abría, se identificaba, se cerraba y se cerraba. Entonces, si tenemos un trauma abdominal donde el intestino, que ocupa demasiada volemia en nuestro cuerpo, también está lesionado, y no se olviden que tiene paredes el intestino, él comienza a edematizarse porque obviamente está lastimado él y yo me hincho, dice, ¿no? Entonces acumula líquido, la pared se hincha, entonces en un abdomen pequeño todo eso se va agrandando y la presión intraabdominal va a ir aumentando. Si nosotros lo hemos abierto, hemos manipulado, salimos, cerramos, ¿qué es lo que le estamos provocando? Un síndrome compartimental posible, o por lo menos una hipertensión abdominal, intraabdominal. Entonces, eso nos puede desencadenar, empeorar al paciente, porque si el síndrome compartimental no es resuelto, ¿qué nos va a pasar a la parte ventilatoria? Va a haber, justamente porque no tiene espacio pues el pulmón, ¿no es cierto? No tengo yo espacio para respirar si la panza la tengo hinchada, tensa, el diafragma me va a subir, le voy a quitar espacio al pulmón, el pulmón va a estar apretado, no va a poder ventilar, si hay hipoperfusión, justamente lo va a llevar a una parada respiratoria, y la parada respiratoria nos va a llevar a una parada cardíaca. Entonces, ven ese círculo vicioso que está generando, ¿no? Por eso el cierre temporal o la laparotomía contenida hoy en día es mejor aceptada con las bolsas de Bogotá. Entonces, cuando ya estábamos en la fase 2, que justamente esta es la fase 2, la fase 2, que es justamente donde el de terapia intensiva va a hacer lo suyo, ¿no? Todo lo que aprendió en su residencia, en su especialidad, en su experiencia, nosotros le entregamos a un paciente que críticamente le hemos quitado la causa del por qué está así, pero no lo hemos resuelto en su totalidad. Él lo que va a realizar justamente es reponer todo lo que generó esa causa, y para posterior entre los dos, lo que hemos realizado tanto el primer tiempo como el que va a ser el segundo tiempo, vamos a realizar el tercer tiempo, que es la fase 3. Entonces, en la fase 3 justamente es lo que vamos a realizar: las anastomosis, las ectomías que vayamos a realizar. Si por ejemplo fue un trauma hepático grado 3 4, que tengamos que hacer una hepatectomía. Si es un grado 4 5 del vaso lesionado, del trauma esplénico, pues vamos a retirar todo el vaso, parte del vaso. Lo mismo en la parte renal, si tenemos un trauma renal grado 4, grado 5, y si tenemos que retirar el riñón, vuela riñón, vuela vaso, vuela el pedazo de hígado que tenemos que realizar. Si, por ejemplo, el trauma no solamente afectó el hígado, sino también la parte intestinal es muy delicada. A él no le gusta que lo estén manoseando, no le gusta que le golpeen, no le gusta nada. Él se hincha, se enoja, y la hinchazón, ¿qué es lo que provoca? No le llega sangre. Y por último, el cuerpo, como sabe que es mañoso el intestino, por último agarra y dice: no me importa, no te doy sangre. ¿Estás enojado? No te doy sangre. Entonces priorizo yo mi riñón, mi corazón y mi cerebro, y vos es lo último que me voy a preocupar, entonces te doy
un peso de sangre si querés. Entonces, no le llega sangre, encima está hinchado, está enojado, no quiere trabajar, se pone, o sea, tiene un montón de cosas. ¿Y qué le va a provocar? Isquemia. Y la isquemia es necrosis. La necrosis es, tengo que sacar ese pedazo de intestino porque ya está muerto, se pudre. Y la podridumbre que genera, sepsis. O sea, no me está colaborando para nada. Entonces, justamente tengo que hacer esas recepciones masivas donde tengo que sacar y tengo que anastomosar. Ese procedimiento es el que yo voy a realizar justamente en esta etapa 3. ¿Por qué? Porque ya en esa etapa yo voy a ver el pedazo que tengo que sacar, el pedazo de hígado que tengo que sacar, el pedazo de vaso que tengo que sacar o lo que tenga que sacar y reponer con anastomosar. Porque ya voy a tener un paciente recuperado, ahí ya puedo yo tardarme 1 hora en la cirugía, no pasa nada, me va a aguantar, porque ya está repuesto, ya no está con una acidosis, ya no está con una hipotermia, ya no está con una coagulopatía. Entonces aquí, por ejemplo, este es un hígado que está con un trauma grado 4 a 5, ¿no? En su totalidad. ¿Y qué es lo que ven en la foto de ahí a un lado? Hicieron la hepatectomía, la resección e hicieron justamente una ostomía que va dirigido hacia la parte externa de la cavidad, que va dirigido a través de una sonda Foley. La sonda Foley tiene un balón, ¿se acuerdan? Que lo que hace justamente genera hemostasia en la inclinación. Esos son procedimientos que hoy en día ya se ha dejado de hacer, ya tenemos otros instrumentales más sencillos que podemos realizar. Ni guarden sus cosas porque falta otra de ya se van a ir, ¿no? Les dije que eran 2 diapositivas.